VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo San Lobatón, director general de aduanas y un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con el ejercicio de la decencia política en la República Dominicana. Doctor Eduardo San Lobatón, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado de estos casi 100 días del gobierno bajo la presidencia de Luis Abinader, ese candidato del cambio del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, que hoy ejerce el poder político en la República Dominicana. ¿Qué significado tiene eso para usted? Bueno, don Guillermo, contento de estar con usted de nuevo y con todos los televidentes de Aeromundo. La verdad es que estos 100 días han sido una demostración, estos casi 100 días, don Guillermo, han sido una demostración de un cambio político fundamental en la República Dominicana, de una nueva manera de ver el ejercicio del gobierno, de una nueva manera de ver el ejercicio de la transparencia en los fondos públicos. La confianza es la palabra fundamental, don Guillermo. La confianza que ha generado la transición hacia el gobierno del presidente Luis Abinader Corona. Una confianza que que se manifiesta desde los inversionistas extranjeros que vienen al país y comienzan a confiar en nuestra economía. Desde los empresarios dominicanos que, guardados por la pandemia, que guardados por el proceso electoral, han comenzado a abrir las puertas de sus negocios, de sus inversiones. Se manifiesta en la confianza de la gente, don Guillermo, que comienza de nuevo a enfrentar los estragos de la pandemia, poco a poco, cuidándose, pero reiniciando sus actividades. Se manifiesta, don Guillermo, en la confianza que estamos viendo desde la Dirección General de Aduanas en las importaciones y las exportaciones del país. El país se levanta optimista, el país se levanta seguro de sí mismo una nueva vez. Y eso ha sido el gran trabajo. Mire, yo me río, don Guillermo, porque a veces estoy a las 10, 11 de la noche y el presidente le está haciendo preguntas a uno y les está haciendo preguntas detalladas de la recaudación o de tareas pendientes, porque la palabra que más define, don Guillermo, al gobierno dominicano es el trabajo de todos los días. El hecho de como, recuerdo esta semana que pasa, don Guillermo, estuvimos en La Vega abriendo unas zonas francas, estuvimos en San Cristóbal abriendo un nuevo parque logístico, estuvimos, don Guillermo, solo en esta semana con el Sultán, CEO de DP World, haciendo una expansión del muelle de Caucedo, donde firmamos una carta de intención en el Palacio Nacional al lado del presidente de la República y al lado del ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, donde estuvimos allanando el camino para esa inversión extranjera de cientos de millones de dólares que viene a tratar de convertir la República Dominicana en un hub logístico regional, don Guillermo, para hacer utilizar lo que se llama nearshoring, que es el hecho de utilizar las costas cercanas a los grandes mercados. Estos 100 años de gobierno se ven en una justicia independiente, don Guillermo, que es un hito fundamental de la nueva manera de gobernar. Siempre se pensaba que desde el Poder Ejecutivo se podían hacer favores, controlar situaciones en el Ministerio Público. Eso terminó con Luis Abinader, don Guillermo. Aquí hay un ejercicio transparente y todo el mundo sabe en este gobierno que el que se equivoca no tiene a quién llamar. No tiene a quién llamar. El que se equivoca, evidentemente, en términos de corrupción, en términos de lo mal hecho, porque todos vamos a cometer errores, no somos perfectos. Aquí esto es un ejercicio de gobierno con humildad, como ha demostrado el presidente Abinader y todo su gabinete económico frente a la increíble situación. Nosotros llegamos a un país con un 40% menos en las recaudaciones. Nosotros llegamos a un país postrado frente a una pandemia mundial, con un desgobierno de casi 20 años del Partido de la Liberación Dominicana, don Guillermo, que ya vaya usted a saber. Y comenzamos todo eso y evidentemente tuvimos que apretar tuercas y tuvimos que salir. ¿Y cuál es el comportamiento que en estos casi 100 días han tenido las recaudaciones en las aduanas del país? Mire, don Guillermo, yo me siento muy optimista y satisfecho del equipo de la Dirección General de Aduanas, donde hay muchos técnicos y donde hay mucha gente
que definitivamente hace un trabajo digno por el país. Nosotros el mes de octubre, por solo tocarle este tema, nosotros recaudamos 13.200 millones de pesos. Y esa recaudación fue la más alta del año 2020, lo cual es sintomático, significativo, porque usted recordará que en enero y en febrero no teníamos pandemia. La pandemia entra con dureza a finales del mes de marzo. Entonces, ya usted ve que el mes de octubre, que sí tenemos pandemia, recaudamos más dinero en las aduanas que en enero y en febrero. Y eso es un síntoma muy importante. Nosotros estamos cumpliendo con la meta que se estableció en el equipo económico del gobierno, meta con la cual se colocaron los bonos, meta con la cual se está elaborando el presupuesto del 2021, y en la Dirección General de Aduanas estamos cumpliendo con esa meta, inclusive estamos cerca de un 103%, o sea, estamos generando un excedente. Estuvimos, don Guillermo, esta semana en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que está estudiando el presupuesto de la Nación, y ahí estuvimos conversando con senadores de todo el país y diputados de todo el país, cómo las recaudaciones de la DGA están proyectadas para incrementar un 13% en el año 2021, un 13% de lo que se recaudó en el 2020, lo cual es significativo porque tradicionalmente las recaudaciones se comportaban un poco más, un poco menos del crecimiento económico que tenía el Producto Interno Bruto. Este año hemos hecho una expectativa mucho mayor de ahí porque definitivamente tenemos que salir de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Es un reto importante, estamos en manos de Dios, creemos que la podemos cumplir y sabemos que tenemos toda la ayuda del gobierno dominicano y de los empresarios. Porque le voy a decir una cosa, don Guillermo, lo más interesante que ha logrado Luis es que ha podido generar el mensaje de que es todos juntos, de que no es el gobierno solo, de que no son los empresarios solos, de que no es los sindicatos solos, de que no son los medios de comunicaciones solos, de que no, es que esto es un esfuerzo. Tenemos que ir a una economía de regeneramiento de nuestras capacidades de trabajo y nuestras capacidades de emprendimiento, don Guillermo. Para eso necesitamos la colaboración. Usted, como director general de aduana, tiene que enfrentar todos los días, seguro, la evasión de impuestos. Tiene que enfrentar los contrabandos. Tiene que enfrentar la droga que entra por los puertos o tratan de entrarla por los puertos. Esos desafíos, ¿cómo lo enfrenta usted? Mire, lo primero es con la evasión de impuestos. Eso es una cosa del pasado y nosotros le agradezco la oportunidad porque le puedo decir a los contribuyentes y a la gente normal que nos diga que ya los sistemas de la Dirección General de Aduanas están integrados con la DGI, que es Impuestos Internos, están integrados a través de la Organización Mundial de las Aduanas, con las aduanas de todo el mundo. Entonces, yo recuerdo, le voy a hacer esta anécdota. Hace unas semanas van unos amigos con unas facturas de una cerámica importada y había una fiscalización, una evaluación del valor de esas importaciones. Y lo único que hicimos fue que cogimos un teléfono y llamamos a las aduanas españolas de donde venía el producto y comparamos los precios y evidentemente no hubo nada que decir. Los precios eran transparentes. Ya en una economía integrada tecnológicamente, las evasiones de impuestos son... Siempre hay gente que se pone creativo y que si tiene 10 artículos quiere decir que hay 5. Muchos problemas con la propiedad intelectual de productos falsificados que vienen. Pero al final eso se ha ido reduciendo. Eso se ha ido reduciendo y lo que tenemos que hacer, y ahí tenemos el mandato firme del presidente Abinader, es que hay que continuar invirtiendo en tecnología. Por ejemplo, no tenemos rayos X en Jaina. El puerto de Jaina significa casi el 35% de las recaudaciones del país en términos aduaneros. Y ahí tenemos que hacer una inversión en rayos X, en drones, para equiparar ese puerto que tiene esa deficiencia con el puerto de Caucedo, donde hay más tecnología y por tanto hay más capacidad de recaudación. Tenemos en la frontera que hacer mayores inversiones de tecnología para tener drones que puedan vigilar el espacio. ¿Y cuál es la contribución que tiene la aduana de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, la primera... Y de la misma Policía Nacional que la verdad es que tenemos una estrechísima relación con Carlos Díaz Morfa, el ministro de las Fuerzas Armadas. Hemos estado colaborando, logramos en estos últimos 15 días reabrir los mercados binacionales entre Haití y la República Dominicana, que representan un comercio fundamental. Ahí tenemos un comercio de casi 800 millones de dólares
que estaba cerrado por la pandemia y por algunas dificultades que teníamos en la frontera, hemos logrado reabrirlo. Y eso fue un trabajo conjunto del Ministerio de la Fuerza Armada, del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección General de Aduanas. Le agradezco a esos ministros que hayamos podido colaborar en ese mandato del presidente de la República, que recién llegado, 18-19 de agosto, nos reunió a todos en el Palacio Nacional y nos dijo: reabran los mercados nacionales, que las economías de nuestras provincias fronterizas no pueden vivir sin eso. Hagan lo que tengan que hacer y reabran los mercados binacionales. Y ya comenzó a funcionar el de Dajabón y está proyectado a comenzar a funcionar los demás. Tenemos una estrecha colaboración con la DNCD, le agradezco muchísimo al general encargado, con la Policía Nacional, con el CEFRON, porque al final la aduana no es un organismo de seguridad, la aduana es un organismo recaudador. Cada vez que tenemos encontronazos o situaciones con esos ilícitos, nos asistimos o le dejamos la cancha y el terreno a esas instituciones que son las que están entrenadas para eso. Nosotros estamos entrenados para la economía, para la recaudación, no necesariamente para la lucha contra las mafias organizadas. Y esas son mafias organizadas. Hemos tenido grandes éxitos. Las primeras 2 semanas, a través de una operación de inteligencia interesantísima, recuperamos más de $6 millones que vinieron en unas bocinas. Recientemente, en unos sacos que pretendían ser de arroz, encontramos otro dinero en efectivo importante. Las investigaciones continúan. Tenemos estrechísimas relaciones con las aduanas de los Estados Unidos, de Centroamérica, de la Unión Europea. Y entonces hay todo un departamento de inteligencia aduanero que funciona de manera muy discreta, pero muy eficiente. La verdad es que, vuelvo y les repito, la evasión de impuestos yo creo que es una cosa del pasado, y el que se arriesgue a eso va a tener muchas dificultades. ¿Cómo desarrolla usted esas relaciones con esos actores económicos, con las asociaciones empresariales, los importadores, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, en fin, de estas instituciones que hacen negocios, que importan y que participan dentro del desarrollo económico de la nación a través de las aduanas? La Dirección General de Aduanas preside el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que es un organismo que integra a todas las instituciones que tienen que ver con el proceso de desaduanización. Porque recuerde, la DGA no da permisos de importación. Eso lo hace Agricultura, Salud Pública, el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que asistirnos de los laboratorios, del experticio técnico que tienen algunos de esos ministerios. Entonces, para eso se crea un comité donde estamos todos y donde nos reunimos por lo menos una vez al mes y analizamos estas cosas. Y eso se hace también de la mano, que son parte del comité también, las asociaciones empresariales y las asociaciones sindicales. Hemos tenido todo tipo de reuniones, empezando por el CONEP, por la IRD, por Adozona, por los importadores de vehículos, los importadores agrícolas, los sindicatos de transporte. Con todos ellos tenemos mesas de trabajo, diálogos que nos van ayudando, porque al final del día el importador o el exportador son los que más sufren en las trincheras del negocio internacional. Entonces ellos nos dicen: hay que apretar aquí, hay que aflojar aquí, hay que hacer aquí. Y la verdad es que el deseo de nosotros es más comercio, porque más comercio genera más bienestar para el pueblo dominicano. Y ese es el mandato que el presidente Abinader nos ha dado a nosotros como recaudadores. Y esa es la gran labor. Y le puedo decir que hasta ahora, Dios mediante, creo que ese diálogo ha sido fluido y ha sido efectivo. Nos acercamos al fin de año. El fin de año es culturalmente para la República Dominicana un punto de inflexión en la economía. Tenemos el doble sueldo, tenemos las bonificaciones, los dominicanos del exterior también se ponen presentes, vienen al país, y entonces eso va a generar un reflujo económico que a mí me parece muy positivo. ¿Y en estas navidades que va a haber esas facilidades para los dominicanos? Mire, la Cancillería, el buen amigo Roberto Álvarez, nos ha estado dando seguimiento para ver de qué manera la Dirección General de Aduana tradicionalmente emite una gracia para que los dominicanos que vienen a pasarse las navidades con sus seres queridos en su país puedan, que si en una maleta, que si en esto, puedan venir al país sin mayores distorsiones ni mayores dificultades de parte de los agentes ¿con sus regalos de Navidad?
Exactamente, con sus regalos de Navidad. Y nosotros esa gracia, evidentemente, la vamos a mantener y la vamos a extender, puesto que es algo cultural y el pueblo dominicano ahora necesita alivio, necesita reconforte, porque vivimos una situación, yo que fui, gracias a Dios, superado, pero yo fui paciente del COVID y viví en carne propia cómo esa enfermedad debilita, preocupa, asusta, y nosotros tenemos que ahora ver de qué manera llegamos con la mano amiga, y ese ha sido, que es otro gesto, si me lo permite don Guillermo decirlo, cómo el presidente Abinader ha cambiado la filosofía sin desamparar al pueblo dominicano. Ustedes recordarán en las navidades pasadas de la sombra del Partido de la Liberación Dominicana, que se repartían estas cajas y la gente se mataba uno con otro y hacían unas filas indignantes en los camiones y en las cosas, donde habían imágenes ahí que parecían del medioevo o imágenes de los países más pobres de África. ¿Y qué ha diseñado el presidente Abinader? No, vamos a acudir donde la ciudadanía y a ponernos presentes en este fin de año a través de un método organizado, don Guillermo, a través de un método científico, de un método donde a todo el mundo de los escasos recursos y gente que esté en la pobreza, el gobierno dominicano le pueda llegar a través de estos programas sociales. De bonos. De bonos y directo. Entonces vamos a estar presentes sin que sea indigno, sin que aparezca un funcionario tirándose una foto, entregando cajas. Eso son cosas del pasado. No podemos estar en esa... Eso no es política, eso es politiquería. ¿Qué está haciendo usted con los aeropuertos? Es decir, el trabajo de la aduana en los aeropuertos internacionales que tenemos en la República Dominicana. La verdad es que la palabra tecnología. Hay que invertir en tecnología, hay que tener estas pistolitas que escanean. Estamos haciendo un trabajo con eso para que cualquier maleta, cualquier situación no sea intrusivo en el pasajero, pero sea verificada. Porque las aduanas tienen la necesidad de velar por dos aspectos fundamentales. La facilitación del comercio sin perder de vista la seguridad, sin perder de vista la vigilancia de que al país no entren productos sin pagar impuestos o entren ilícitos o entren cosas que nos puedan dañar. Entonces, en los aeropuertos nosotros tenemos una presencia fundamental en todos, colaboramos con las autoridades aeroportuarias o las empresas privadas que lo administran de una manera con total autoridad. Estamos presentes en el aeropuerto y nos hacemos sentir facilitando el comercio y velando por la seguridad. Doctor Eduardo San Lobatón, la necesidad de apoyar el turismo, no solamente el turismo doméstico, sino el turismo que por más de los últimos 25 años hemos tenido en crecimiento en la República Dominicana y que como consecuencia del coronavirus, de la pandemia, se ha reducido. Ahora estamos viendo que ya han comenzado a animarse a llegar turistas a la República Dominicana. ¿Qué están haciendo ustedes? Tenemos una mesa de trabajo muy interesante con el Ministerio de Turismo, con las asociaciones turísticas encabezadas por azonadores, con la Dirección General de Migración y con los organismos de seguridad del Estado para facilitar el trámite de entrada y salida del país. Aquellos formularios que cuando usted llegaba al aeropuerto tenía que llenar uno para migración, otro para aduana, tenía que hacer una fila, mucho papeleo, mucha entrevista, lo cual en tiempo del COVID ya eso es un contrasentido. Los estamos todos llevándolo a la digitalización, para que usted entre al país, como pasa en otras ciudades. Con un solo documento. Usted que viaja mucho, ni siquiera con un documento, sino poner una pantalla que usted entre y diga, usted es Guillermo Gómez, ok, sí, estoy en Santo Domingo, usted. Entonces, de esa manera usted conecta con el dedo, 2 o 3 cositas, su alcohol, su cosa, y ya entra sin ningún problema. Y con los rayos X y demás para vigilarle su equipaje y las demás cosas que entren y salgan del país. Estamos trabajando muy duro con la Dirección General de Migración y con el Ministerio de Turismo en esto. Yo entiendo que ya para los próximos días, antes del mes de diciembre, que es donde más gente nos visita, tendremos eso listo. Y al final del día es promover el país, desarrollar el país y decirle a todos los agentes aduanales que muchas veces son la primera carga, la primera cara que tiene el país, mucha cortesía, mucha humildad, mucho servicio, para que la gente siga entendiendo que cuando vienen a la República Dominicana son bienvenidos, los cuidamos, le damos la alegría innata de nuestra gente. A mí me dijo hace algunos años un americano de allá de Wyoming, que se hizo muy amigo mío por de esas cosas de la vida, del ejercicio del derecho,
que le encantaba venir a este país porque desde que entraba veía gente riéndose. Y eso es una muestra muy linda de lo que somos los dominicanos. Y por eso es que el turismo dominicano no lo detiene nadie. Ni el COVID ni nadie detiene el turismo dominicano. Porque el calor humano de nuestro país contagia. Y la gente lo quiere. Doctor Eduardo Sanz Lobatón, estamos precisamente en estos momentos viendo cosas interesantísimas frente a la República Dominicana como nación. Hemos visto a las calificadoras de riesgos, no solamente de Estados Unidos y de Europa, sino que están calificando como la llegada del presidente Luis Abinader al poder político a la República Dominicana, una verdadera confianza en crecimiento para los actores económicos en general. ¿Qué dice usted de esas calificaciones? La verdad es que cuando yo comencé hablé de la palabra confianza. Y hubo algo que leí en estos días que me llamó mucho la atención. Cuando la política sale del terreno, la economía entra en el terreno. Y Luis Abinader, primero con la transición calmada, ordenada, que organizó en apenas semanas, porque de una transición de 3 meses tuvimos una transición de 1 mes prácticamente, y entrar al gobierno y generar esta confianza con funcionarios que en la mayor no tienen cola que le pisen. En el sector económico, gente muy experimentada, gente con una trayectoria muy clara, muy precisa, en temas muy técnicos. Un Miki Seara, un Jochi Vicente, un Alejandro Fernández, el mismo Luis Valdés, director general del Impuestos Internos. Han generado ante el sector privado dominicano una confianza fundamental. Y ese sector privado, que tiene sus cuentas fuera del país, que tiene sus negocios que entran y salen del país, entonces a su vez genera una confianza. Es una reacción en cascada. Y lo vimos con la emisión de bonos. Una cosa inédita, sorprendente en el mundo de los mercados de valores. Nosotros emitimos unos bonos y la gente nos decía, emitan más, emitan más, emitan más, porque las calificadoras de riesgo, con el riesgo que nos dan, tan positivo, generan en los fondos de inversiones el deseo de comprar los bonos de la República Dominicana. Bueno, y ahora aparece en el ranking latinoamericano que el presidente Luis Abinader, con 96 días en el poder político, sale con un 72%, el segundo mejor valorado. ¿Qué dice usted de eso? Usted sabe, cuando nosotros estábamos en el proceso de la fundación del Partido Revolucionario Moderno, yo recuerdo una conversación que sostuve con el presidente Abinader, en aquel momento Luis, y discutíamos si fundábamos el partido o no lo fundábamos. Y yo recuerdo que él se paró en la mesa y dijo, cuando haya duda, hagámoslo bien hecho. Hagámoslo bien hecho. Simple y llanamente hagamos lo que esté más bien hecho. Y yo esa decisión, esa firmeza en ese sentido, la recuerdo ahora que somos gobierno. Y eso es la popularidad, que es bienvenida, que es necesaria, porque te legitima ante las acciones, sigue la decisión firme de enfrentar esta crisis, la decisión firme de cambiar la política en República Dominicana. Cuando nosotros tenemos a veces que conversar con los compañeros del partido que dejaron el cuero en la tierra, que hicieron un partido y ganaron unas elecciones con sangre, sudor y lágrimas, con las uñas en la tierra, que trabajaron a mano pelada en los campos, en las ciudades, en los barrios de este país, que cuando vienen ahora, que quieren sus empleos, que quieren participar, esa valentía de ¿Usted Luis, qué está haciendo para ayudarlo? Ahí voy. Cuando los vemos, los recibimos, les decimos, todos vamos a buscar la manera de darles participación. Y ya hay muchos que han entrado al tren gubernamental a servirle a este país con dignidad, con seriedad, pero hemos priorizado el trabajo, le hemos dicho, algunos de esta manera, otros de otra manera, a todos le vamos a dar la cara, vamos a ser solidarios, vamos a cumplir con ustedes. Y esa explicación que Luis da sin tapujos, que recibe gente en el Palacio Nacional, a veces son las 12 de la noche, y está Luis recibiendo gente. Estamos todos los funcionarios que tenemos el mandato de él, cuando él va a los pueblos, cuando él va a esto, él reúne a la dirigencia del partido en esos sitios y le pregunta, ¿cómo está esto aquí? ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta allí? Claro, don Guillermo, son 90 y pico de días, no estamos diciendo que tenemos 5 años en el gobierno, ni que tenemos 4 años en el gobierno. Encontramos un país en medio de una pandemia, un país con muchísimas dificultades, con estos señores que nos gobernaban antes, que lo hacían de una manera muy difícil, por llamarlo de una manera delicada. Entonces, es un proceso.
Y nosotros sabemos que es un proceso difícil y que la gente tiene necesidades, pero tengan ustedes la seguridad que le vamos a cumplir, que vamos a seguir trabajando, que nosotros fundamos un partido que hoy conquistó el gobierno para transformar este país y nosotros le vamos a cumplir a esta sociedad, a este país y por supuesto a nuestra gente. Bueno, usted tiene una pregunta que contestar obligada. 96 días en el poder político y no hemos visto un ministerio público presentando al primer imputado de los 20 años de corrupción pública y privada del PLDismo de ayer y de hoy, es decir, de los 20 años. ¿Usted qué piensa? La verdad es que desde que el presidente Abinader marcó la pauta de generar por primera vez en la historia democrática post-Trujillo un ministerio público independiente del Poder Ejecutivo, lo cual pasará a la historia como una de las grandes reformas políticas de la República Dominicana. Una reforma política para la que no hubo que reformar Constitución, para la que no hubo que reformar leyes, para la que no hubo que hacer aspaviento. Simple y llanamente la decisión de un presidente decidido a que los poderes del Estado tengan cada uno su función. Hoy quizás se oye grandioso, pero eso pasará a la historia como un antes y un después en la institucionalidad de la República Dominicana. Entonces, después que hicimos eso, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo trabajar, porque si ahora yo vengo y digo, como miembro del Poder Ejecutivo, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, entonces no lo estamos dejando tranquilo. El pueblo dominicano quiere resultados. Y ellos tienen la responsabilidad. El pueblo dominicano quiere resultados, y ellos tienen la que se aplique la ley, y ellos tienen su que se respete al ciudadano imputado, pero que respondan por lo robado. Don Guillermo, yo le puedo decir, el pueblo dominicano puede estar tranquilo. Yo tengo el privilegio de conocer a Miriam Germán hace más de 25 años, desde que yo era un estudiante imberbe del derecho. Ella podrá ir a pasito lento, pero va con pasos firmes. Todo lo que la conocemos. Yo también espero eso mismo de ella. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo también espero lo que muchos dominicanos como nosotros deseamos y queremos, la rendición de cuentas ante la ley. Porque además, yo coincido con usted de que aquí tiene que haber consecuencias. Tiene que haberlas. Tiene que haberlas. Este país necesita otros paradigmas, necesita ejemplos. Y yo creo que esa es la responsabilidad de todos los que estamos en la función pública, los de ayer, los de hoy y los de mañana, de entender que lo que nosotros manejamos no es de ninguna otra persona ni entidad que no sea de esa ciudadanía, de esa sociedad que nos ve. Y yo creo que el que se equivocó, bueno, tiene que pagar sus consecuencias. Doctor Eduardo San Lobatón, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. La primera exhortación es que ya se acercan los días festivos, los días de contemplación, de oración, de calma, y el pueblo dominicano tiene que sentirse reconfortado y optimista de que tiene un gobierno que trabaja para ustedes, que trabaja sin descanso para salir de esta crisis que está metida el mundo. No es un problema dominicano. Tenemos que ser prudentes, guardemos el distanciamiento social. Yo sé que el estar encerrado mucho tiempo produce deseos de juntarnos, de estar juntos. Es muy humano y además muy dominicano. Pero tenemos que guardar el distanciamiento social, tenemos que ser prudentes, proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables, los más avanzaditos de edad, para alejarlos de estos contagios. Y vamos a confiar en estas autoridades, porque el país se ha dado una nueva esperanza, se ha dado una nueva forma. Y yo estoy muy convencido en mi corazón de que vamos a cumplir. Ojalá el Todopoderoso nos ayude y nos proteja y nos reconforte para poder hacer el trabajo que este país necesita de tener un gobierno serio y un gobierno que cumpla las metas que hemos trazado para que vivamos en una sociedad más justa. Doctor Eduardo San Lobatón, nosotros somos también de los dominicanos que confiamos en este liderazgo que usted es joven, que usted representa. Ese liderazgo político de decencia, de honestidad y de responsabilidad. Nosotros también creemos que en la Dirección General de Aduanas usted está dando esas demostraciones
y esperamos que se sigan fortaleciendo cada vez más en favor de todos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido un líder del Partido Revolucionario Moderno, director general de Aduanas y Puertos, el doctor Eduardo San Lobatón. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación